Chicos, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Cristian, soy parte del personal docente de FSH. Yo los voy a acompañar en lo que sería la incorporación de los conceptos que vamos a hablar en este núcleo de aprendizaje 4. Vamos a hablar sobre los procesos de fecundación, desarrollo inicial del embrión, hasta más o menos aproximadamente el día 13 post-fecundación. Estamos en tiempo de pandemia, principalmente espero que estén bien de salud, que estén haciendo el aislamiento social, que estén ayudando a sus familiares mayores, a la población de riesgo. Y bueno, nosotros sabemos que están haciendo un gran esfuerzo para la incorporación de los contenidos de la materia. También para nosotros es muy dificultoso el método de interacción con ustedes, porque estamos hablando virtualmente y no podemos entablar si están incorporando o no los conceptos que les estamos dando. Pero bueno, es nuestra mayor posibilidad de ayudarlos y que no se pierdan los contenidos. La clase estaba planificada para tener 4 actividades intrasáulicas, con lo cual lo modifiqué un poquito, lo puse al final de la clase para primero poder hablar en los contenidos teóricos y luego presentarle las actividades áulicas. Lo que les recomiendo es que miren el video, vayan a la bibliografía, puedan estudiarlo del libro, posteriormente sí realizar las actividades áulicas y finalmente estar con los conceptos teóricos requeridos para hacer la actividad virtual, que son casos clínicos que tienen relación con los conceptos que vamos a ver en esta clase. Bueno, vamos a empezar la clase. Vamos a hablar de fecundación. ¿Qué es la fecundación? Bueno, la definición es bien biologicista, es la interacción entre las gametas femeninas y masculinas, entre el ovocito secundario y el espermatozoide, para formar un cigoto. Y ya podemos interrelacionar conceptos que vimos en el núcleo 2, que se dieron la división meiótica. Nosotros vimos en el núcleo 2, donde las células sexuales tienen la capacidad de tener una división reduccional, la meiótica, que va a reducir el número cromosómico de la especie de 46 a 23. Lo cual en el proceso de fecundación, cuando se unen las gametas masculinas y femeninas, se restituye el número cromosómico de la especie humana, que es el de 46. ¿Cuál sería la función de la fecundación y la reproducción en sí? La función bien biologicista es la perpetuación de la especie. Fundamentalmente la perpetuación de la especie, pasarle a la descendencia la información contenida en el genoma de cada especie a la nueva generación y perpetuar de esta manera la especie. Sin embargo, tratando de integrar conceptos que también nosotros estudiamos en el núcleo 1 a través de Martina, podemos hablar que nosotros somos seres sexuados, pero tampoco no somos instintivos como los diferentes animales, somos personas racionales y vivimos nuestra sexualidad de una manera diferente. Una de las expresiones de la sexualidad es la reproductividad, este potencial de reproducción. No todas las personas lo tienen, hay parejas que transcurren su vida sin expresar la reproductividad durante su vida. Personas que la expresan de una manera no biologicista, no uniendo su espermatozoide con su ovocito secundario para la generación de un individuo, sino pueden expresarla a través de la adopción de una persona. Hay personas que, posiblemente como ustedes, es temporal, no la expresan ahora, son jóvenes, pero el día de mañana, si encuentran a la persona indicada, pueden llegar a expresar la reproductividad. Ahora expresarían otras características de la sexualidad, como el placer erótico. Esta explosión de dopamina, endorfinas, oxitocina, que nos da placer al tener relaciones sexuales. Esto también tiene una característica biologicista porque nos da esta sensación de placer al tener una relación sexual. Imagínense
lo que sería no tener placer o que sea traumático el hecho de tener una relación sexual, estaría en riesgo la perpetuación de la especie. Ningún individuo se juntaría con un ser del otro sexo para perpetuar la especie. Pero bueno, esto es un poco de la complejidad humana que nosotros tenemos y que bien estudiamos en el núcleo 1. Pero volvamos a lo que nos compete. Vamos a estudiar los procesos biológicos que actúan a partir del proceso de fecundación hasta el desarrollo temprano embrionario, que vamos a ver más o menos hasta el proceso del día 13 post-fecundación. Ya tenemos representado lo que sería el tracto genital femenino interno. Tenemos el cuerpo del útero, la trompa de falopio, el ovario. Y un proceso dinámico que vamos a ir estudiando a través de las siguientes filiminas, las siguientes diapositivas. La reproducción humana es un proceso que cuesta su estudio, su investigación, porque es una fecundación interna. Diferente de otras especies, la fecundación humana es interna. Entonces, cuesta encontrar los vínculos celulares, moleculares, que están involucrados en esta interacción. Principalmente porque no solamente, y para cambiar un poco la perspectiva, que el tracto genital femenino es un tubo por el cual circula el cigoto y se implanta posteriormente, tiene una función muy activa que ya vamos a ir viendo durante la clase. También, además de la parte física, que es una fecundación interna difícil, también se eyaculan una cantidad, millones de espermatozoides, alrededor de entre 600 y 700 mil espermatozoides. Se calcula más o menos es mililitros a 6 mililitros un eyaculado normal y 100.000 espermatozoides por mililitro. O sea, es una cantidad enorme de espermatozoides, los cuales es una población muy heterogénea, no todos son iguales. Algunos tienen deficiencias en la motilidad, otros anomalías, otros son más chicos. En un eyaculado normal de una persona saludable también hay estas deficiencias de los espermatozoides. O sea, también es muy difícil el estudio por eso, y aproximadamente 1 de cada 10.000 tiene un acercamiento notorio hacia el ovocito secundario, o sea, también hay una reducción de los espermatozoides que se acercan al ovocito secundario. Entonces, es muy difícil, y solamente uno interactúa con el ovocito fecundándolo. Entonces, este proceso que vamos a estudiar ahora tiene avances a través de la medicina reproductiva, la fecundación in vitro, pero es un proceso difícil en su estudio. Ya estuvimos viendo en la clase 3, por Estefanía y Julia, estuvimos viendo los procesos de desarrollo folicular, el proceso de ovulación. Vamos a repasarlo en 2 o 3 diapositivas para que lo tengan en cuenta, pero pueden volver a rever estos conceptos bien detallados, como lo explicaron las docentes en el núcleo anterior. Y también el proceso de espermatogénesis, el proceso de la división meiótica de los espermatogonios para formar las espermátides y por un proceso de espermiogénesis formar los espermatozoides. Después vamos ya tema específico de esta clase, vamos a ver el proceso de fecundación, y ya podemos ver en esta diapositiva, con ese círculo rojo, en dónde se produce el proceso de fecundación. No se produce en la vagina, no se produce en el cuerpo del útero, no se produce en el istmo de la trompa de falopio, sino en la región, en la ampolla de la trompa de falopio, o región ampular. Acá ya podemos ver un lugar físico en el cual se produce el proceso de fecundación.
vamos a ver los cambios metabólicos que tienen el ovocito posterior a la fecundación. Vamos a ir viendo durante la clase el proceso de activación metabólica que tiene el cigoto y el proceso de segmentación. Acá ya podemos ver físicamente cómo durante ese proceso de activación celular, ese cigoto, esa célula con todo el potencial que tiene para transformar un nuevo ser humano, si se le dan las condiciones ambientales, de irrigación, nutrientes, oxigenación, falta de químicos que puedan tener efectos nocivos, como el tabaco, el alcohol, químicos ambientales, etcétera. Si se le da todas las condiciones ambientales propicias en la mujer, va a desarrollar un ser humano. Posteriormente, podemos ver cómo va viajando a través de la trompa de falopio. Esto es por movimientos peristálticos de la trompa de falopio, también por movimientos ciliares. El epitelio tiene cilios, pequeños pelitos que van arrastrando el embrión, y posteriormente en la clase vamos a ver el proceso de implantación. ¿Cómo es este proceso de implantación en los humanos, que se da aproximadamente el día 6, en el cual el embrión toma contacto con el endometrio uterino? Este endometrio está muy segregado, como vimos en la clase de Julia, está muy irrigado, tiene glándulas tortuosas, que secretan glucógeno, mucinas, moco, está muy irrigado, con lo cual le da todas las características para que en un principio tengan una nutrición por difusión y posteriormente empiecen a hacer la membrana uteroplacentaria para intercambiar los diferentes nutrientes, gases, desechos, etc. Bueno, haciendo un mínimo repaso de cómo se desarrolla el folículo, bueno, acá tenemos un corte transversal de un ovario, aproximadamente 2-4 centímetros, una región medular con arterias y venas, y una región cortical con diferentes folículos en desarrollo y en degeneración. Estaba muy relacionado el eje hipotálamo-hipófisis nadal, en el cual había una regulación muy específica de hormonas, unas retroalimentaciones de hormonas que van a inhibir o activar, inducir la producción de esas hormonas y van a inducir la maduración de un folículo maduro por mes. Se calcula aproximadamente que los 40.000 folículos que hay a partir de la pubertad, habíamos empezado, me explicaron las chicas, con la producción de 7 millones de folículos primordiales primarios. Teníamos en la pubertad aproximadamente 40.000, solamente 500, y nosotros contamos desde la fase de la pubertad, de los 11 a los 14 años hasta la menopausia, 45, 50 años de la mujer, y en promedio un ovocito ovulado por mes nos da un número aproximadamente de 500 ovocitos que van a ser ovulados. Bueno, nosotros acá teníamos el folículo de Graf, el folículo ya maduro, se forma aproximadamente 37 horas previo a la ovulación. Hay un aumento del pico de LH, también hay un aumento de FSH, y este aumento está en una comunicación positiva. Al aumentar los estrógenos en el ovario, inducen una retroalimentación positiva en la adenohipófisis, en la producción de las gonadotropinas. Está FSH y LH, gonadotropinas, que actúan en la gónada. Pero también, como el ovario sintetiza inhibina, inhibe la liberación de FSH, aumenta mayormente la producción de LH. Esta LH induce
la terminación de la primera división meiótica. Recordemos que los folículos primarios estaban detenidos en profase 1. Este aumento de LH induce la finalización de la meiosis 1 y la meiosis 2 va a quedar detenida en una metafase. También induce la generación de colagenasa, que va a degradar el colágeno del ovario, porque este folículo de Graf va a tener un tamaño considerable en el ovario, va a hacer un estigma, entonces con esa colagenasa va a diluir el colágeno para el proceso de ovulación. También prostaglandinas van a inducir la contracción del ovario, favoreciendo la ovulación. También esta concentración de prostaglandinas van a inducir en la trompa de falopio, en las fimbrias, en ese tipo de deditos que tiene la trompa de falopio. Acá no tengo una imagen para mostrarles, pero este tipo de deditos va a ir barriendo el ovario para capturar el ovocito secundario durante la ovulación. Ahí vemos el proceso de ovulación. Y posterior a la ovulación tenemos procesos de degeneración. Las células foliculares van a formar el cuerpo hemorrágico, el cuerpo lúteo, que van a aumentar los estrógenos y progesteronas. Bien, ¿por qué es importante? Y trataba de recordar estos conceptos aprendidos en el núcleo anterior, porque tenemos que ver cómo está conformado el ovocito una vez liberado. El ovocito, una vez liberado, tiene 3 capas. Tiene una capa externa, que la llamamos corona radiada. Esta corona radiada pertenece a las células del cúmulo uóforo, o sea, la célula de la granulosa. Una vez que se produce el proceso de ovulación, sale el ovocito secundario rodeado por estas células de la granulosa, que forman la célula de la corona radiada. Anteriormente a la corona radiada tenemos la zona pelúcida, una capa de glicoproteínas que recubren al ovocito secundario. Y separan al ovocito secundario la membrana plasmática. Como toda célula tiene la membrana de bicapa lipídica, la membrana plasmática. O sea, estas 3 capas son importantes y las remarco porque son importantes para el proceso de fecundación. El espermatozoide debe atravesar estas 3 capas. Haciendo un breve repaso de la espermatogénesis, bien lo pueden ver con detalle en la clase número 3, los espermatozoides se van a formar en los túbulos seminíferos, van a salir hacia la luz del túbulo seminífero y a través de contracciones todavía no son móviles, van a ir a la red testicular, de la red testicular a los conductos eferentes, a la cabeza del epidídimo. Ya una vez que están en el epidídimo, de la cabeza se van dirigiendo a la cola, van adquiriendo una motilidad progresiva de los espermatozoides. Y de ahí van al conducto deferente y se van a unir a las diferentes glándulas que van a dar el aporte de la composición del semen. El semen está compuesto aproximadamente entre 1 y 10% de espermatozoides, según la bibliografía, y las diferentes glándulas, las glándulas bulbouretrales, la próstata y la vesícula seminal, van a ir adquiriendo diferentes compuestos que van a dar forma y composición al semen. Principalmente son elementos nutritivos, como la fructosa, ricos en energía, proteínas, hay prostaglandinas que ayudan a la contracción de las paredes uterinas, una vez que se ha eyaculado el espermatozoide. Se calcula que aproximadamente en 30 minutos ya está en el istmo de la trompa de falopio y es imposible por propia motilidad llegar hacia ese lugar solamente con la motilidad del flagelo. Entonces, bueno, estas prostaglandinas ayudan a eso. También hay compuestos neutralizantes. El pH vaginal es un pH ácido entre
entre 5,6 y 6 de pH, bueno, tiene compuestos básicos que ayudan a neutralizar al pH vaginal. También tiene compuestos inmunológicos que ayudan a la esterilidad de los espermatozoides durante el tracto eyaculador en la uretra peniana y también en la vagina, ayudan también a la esterilidad. Y repasando un poquito cómo es esta regulación hormonal, es muy similar a lo que ocurre en la mujer, es un eje hipotálamo, adenohipófisis y gonadales. En este caso las gónadas, los espermatogonios no tienen receptores para las gonadotropinas, por eso actúan en diferentes células. Tenemos la LH induce en las células de Leydig, que están en los espacios intersticiales, no están en los túbulos seminíferos, la producción de testosterona. Esta producción de testosterona junto a la FSH inducen en las células de Sertoli la producción de diferentes factores que ayudan a la espermatogénesis, a producir la diferenciación, la división meiótica de la espermatogonia a las espermátides y posteriormente a la diferenciación celular para formar los espermatozoides. Son diferentes proteínas, como por ejemplo acá la inhibina, que tiene este fenómeno de retroalimentación negativa, o sea, bloquea la producción de las gonadotropinas. También produce proteínas de unión a la testosterona, que la mantienen con un poder menos lipofílico, o sea, lo mantienen dentro de la luz del túbulo seminífero, entre otras proteínas. Bueno, ¿cómo es el espermatozoide una vez eyaculado? Bueno, el espermatozoide sufre un proceso, la espermátida, ya con núcleo haploide, 23 cromosomas, sufre un proceso de diferenciación celular muy importante. Una célula con una característica normal, un gran citoplasma, un núcleo, sufre un proceso de diferenciación celular que lo transforma en una célula muy especializada. Está sin capacidad de división. Es una célula que está diferenciada y su funcionalidad es la motilidad y llevar una manera de propulsión su cabeza tiene el mismo un núcleo mucho más pequeño. Forman parte de los cilios de estos. No, pero ahora bien, se sabe por esta técnica de fertilidad que un eyaculado de una persona, estos espermatozoides, si se los une a un ovocito secundario, no tienen capacidad fecundante, no lo pueden fecundar. Y esto es paradójico porque tienen motilidad, están diferenciados, no pueden acceder a penetrar las diferentes capas que estuvimos estudiando el ovocito secundario liberado posterior a la ovulación. Este mecanismo requiere diferentes procesos. Uno de ellos es la motilidad, la capacitación, perdón. Esta capacitación se produce en el istmo de la trompa de falopio. O sea, de 3 a 6 mililitros de semen, aproximadamente con 500.000 espermatozoides, son eyaculados en la vagina, el 1% solamente puede acceder al cuello uterino, y van migrando van nadando hacia la trompa de falopio. Ya va a haber una interacción muy específica con el epitelio, por eso hablábamos que el tracto genital femenino no es algo pasivo, sino está involucrado activamente en el proceso de fecundación. Ahí va a haber una interacción de los espermatozoides con el epitelio de la trompa de falopio. Ahí van a perder la motilidad. Los espermatozoides que venían nadando y ayudados también por las
contracciones del útero, van a detenerse, van a perder la movilidad. Y en ese proceso, que es un proceso corto, aproximadamente de 7 horas, se produce lo que llamamos capacitación. La capacitación va a hacerle diferentes cambios al espermatozoide, como por ejemplo una distribución de las glicoproteínas de la membrana, pérdidas en el colesterol, cambios en el pH del espermatozoide, en el potencial eléctrico del espermatozoide. Acá podemos reflejarlo en esta fotografía electrónica de barrido que está coloreada artificialmente por computadora, donde podemos ver la cabeza del espermatozoide con la presencia de una capa de glicoproteínas. Posteriormente a la capacitación hay una redistribución de esa capa, se pierde estas proteínas, el colesterol, etc. Estos espermatozoides tienen capacidad fecundante, ya pueden llegar al contacto con el ovocito secundario y atravesar la primer capa de la corona radiada. Ya lo vamos a ir viendo con más detalle, no se preocupen. Esto se estudió porque también in vitro se ha podido llegar a hacer la capacitación de los espermatozoides a través de un medio con suero albúmina, con calcio, grandes proporciones de calcio, se pueden llegar a hacer la capacitación de los espermatozoides. Pero un espermatozoide eyaculado en contacto con el ovocito secundario no puede tener capacidad fecundante. Por eso no es una carrera, se eyacula y 700.000 espermatozoides en una carrera llegan, el primero que llega es el que fecunda. Esto no es una carrera, puede durar hasta 6 días, bien Julia había dicho, la vida media de un espermatozoide eyaculado dentro de la vagina podía ser 6 días, 5 días aproximadamente, en lo cual pueden ir nadando, teniendo esta capacitación en la parte ísmica de la trompa de falopio y posteriormente arribar al útero, y arribar al ovocito secundario y fecundarlo. No el espermatozoide más rápido que llega al ovocito secundario sin haber tenido este proceso de capacitación puede fecundar. Después otro proceso que vamos a ir estudiando en las siguientes diapositivas es la reacción acrosomal. Esta vesícula que va a ser exocitada, que está en la región anterior al núcleo del espermatozoide, tiene ricas proteínas en proteasas, tripsina, acrosina, hialuronidasa también, que van a degradar el ácido hialurónico, y lo que se produce es, una vez degradada la corona radiada, diferentes espermatozoides van a interactuar con proteínas específicas de la zona pelúcida, como la ZP3, por ejemplo, y van a hacer esa interacción y a generar esta reacción acrosómica, que van a liberar estas enzimas proteolíticas y van a ir degradando la zona pelúcida. Ya lo vamos a ir viendo en otras diapositivas por si no queda claro. Y bueno, y acá podemos ver en este proceso de fecundación, vamos a ir estudiándolo un poquito más, y acá vemos también una fotografía electrónica de barrido, pseudocoloreada por computadora, en el cual podemos ver un ovocito secundario con aproximadamente 250, 500 espermatozoides llegan alrededor de ese ovocito. Podemos observar cómo se está produciendo la degradación de una de las capas del ovocito y está penetrando el espermatozoide. Bueno, vamos a ver, ya estuvimos repasando el proceso de desarrollo folicular, el proceso de espermogénesis, vamos a ver cómo se desarrolla la fecundación. Habíamos dicho, bueno, capaz le dije
me equivoqué en el número, alrededor de 250 millones de espermatozoides eyaculan en la vagina. Una cantidad enorme, es aproximadamente 100.000, había dicho, eran 100 millones por mililitro. Podemos observar que el 1% aproximadamente llega al cuello uterino, al útero 250.000 y a la ampolla 250. Lo cual es ¿cómo es el proceso de fecundación? Acá podemos ver una diapositiva en la cual hay una primera fase que se llama penetración de la corona radiada. Acá tenemos la corona radiada, las células que provenían de la granulosa del folículo, y solamente eran posibles de pasar a través de los espermatozoides capacitados. Esta célula de la corona radiada está documentado que tienen un poder quimioatractante a los espermatozoides. ¿Y qué quiere decir quimioatractante? Que lo atrae, o sea, los espermatozoides posterior a ser capacitados, porque ese poder quimioatractante de la corona radiada no actúa en los espermatozoides no capacitados. O sea, los espermatozoides capacitados, a través de la liberación de factores químicos que tienen estas células foliculares, la corona radiada, pueden dirigirse hacia el encuentro con el ovocito secundario. Y esto fue demostrado también por experimentos antiguos, en el cual el líquido foliculares de la célula de la corona radiada en una gota de espermatozoides inducía la activación y el direccionamiento hacia la corona radiada. Pero no así pasaba en los espermatozoides no capacitados. O sea, una de las funciones también, además de poner una nueva barrera, es el poder quimioatractante que tiene. Después tenemos una segunda fase, que es la penetración de la zona pelúcida, que es donde se va a producir la reacción acrosomal, esa vesícula, el acrosoma, cargado con enzimas tripsina, acrosina, la hyaluronidasa, van a empezar a degradar la matriz extracelular que tiene el ovocito en una segunda capa. Ya lo vamos a ir viendo en otra diapositiva. Posteriormente a este proceso, a la reacción acrosomal, que son varios espermatozoides que la realizan, se va a producir una fusión de las membranas entre el espermatozoide y el ovocito. Y va a penetrar el espermatozoide al ovocito. Anteriormente se creía que solamente penetraba el núcleo, que se ha demostrado que ingresa el núcleo con el cuello y el flagelo, y posteriormente el cuello y el flagelo van a ser degradados por mecanismos celulares. No vale la pena pasar ahora, pero bueno, procesos de autofagia, degradación proteosomal, etc. Esto es importante porque es un concepto que lo vamos a ir viendo más adelante en la clase 2 de genética. Vamos a estudiar lo que es la herencia mitocondrial, y la herencia mitocondrial es materna. Acá está entrando un espermatozoide con sus mitocondrias. Entonces, si nosotros sabemos que la herencia mitocondrial es materna, las mitocondrias del espermatozoide, por más que son mínimas en relación al ovocito recién fecundado, deben ser degradadas, y la cola y el cuello son degradados por estos procesos. Bueno, repasando bien y reviviendo conceptos de la primera fase, se produce la penetración de la corona radiada. Vemos una fotografía o un ovocito con células que provienen de esa expulsión de la ovulación, que formaban parte del cúmulo ovóforo, célula de la granulosa del folículo de Gram.
Bueno, habíamos dicho que solamente las células capacitadas podían atravesar estas células, y solamente los espermatozoides capacitados podían atravesar esta capa celular. Solamente los espermatozoides capacitados podían reaccionar al poder quimioatractante liberado por el cúmulo óseo. Después tenemos una penetración de la zona pelúcida, esta cubierta de glicoproteica que rodea el ovocito, que mantiene aislado a los espermatozoides. Bueno, ahí se produce una interacción celular entre glicoproteína del espermatozoide y del ovocito, principalmente la ZP3, hay diferentes proteínas de la zona pelúcida, ZP de zona pelúcida, la ZP3 interacciona con el ovocito para el espermatozoide para una unión, y a partir de ahí se produce la liberación de las enzimas acrosómicas, van a ir degradando, y en este proceso actúan varios espermatozoides. Perfecto. Finalmente, se produce, una vez degradado este complejo glicoproteico de la zona pelúcida, acá lo podemos ver, entra en interacción las membranas celulares del ovocito con la del espermatozoide. Ahí se va a producir una reacción que se llama reacción de zona, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en donde a través del ovocito se van a liberar enzimas lisosómicas contenidas en más de 15.000 gránulos corticales que tiene la membrana del ovocito, y van a cambiar las características de permeabilidad de la zona pelúcida. También con enzimas proteolíticas que van a degradar ZP3, ZP2, etc., con lo cual los otros espermatozoides no van a poder unirse. Va a evitar la penetración de los otros espermatozoides. Y si nosotros nos ponemos a pensar cuál es la funcionalidad de esto, por qué solamente nos estamos asegurando de que se fecunde el ovocito secundario con solamente un espermatozoide, es para lo que llamamos evitar la polispermia, evitar la fusión de más espermatozoides con el ovocito. Imagínense que se puede llegar a fecundar por 2 espermatozoides. Estaríamos constituyendo el número cromosómico de la especie incorrectamente. 23 cromosomas del ovocito, más 23 de cromosomas del primer espermatozoide, más 23 cromosomas del segundo espermatozoide. O sea, te haría un organismo triploide. Todas las poliploidías son inviables en la especie humana. Por supuesto, hay plantas que pueden aceptar la poliploidía, triploidía, tetraploidía, etcétera, pero bueno, no viene al caso. En la especie humana, la poliploidía es inviable. Y acá podemos ver un poquito más de lo que estuvimos adelantando, la reacción de zona. Tenemos la cabeza del espermatozoide que interacciona con la zona pelúcida a través de estas interacciones de ZP3, de glicoproteína de la zona pelúcida, que actúa con otras glicoproteínas del espermatozoide, induce la reacción acrosomal. Acá tenemos el acrosoma, la vesícula, y una vez se interacciona, induce la liberación direccional de estas proteasas que van a ir degradando la zona pelúcida. Una vez que se va degradando, se pone en contacto la membrana plasmática del ovocito con la membrana plasmática del espermatozoide, lo que genera que estos gránulos corticales liberen su contenido en el espacio intercelular entre la membrana plasmática y
la zona pelúcida, con lo cual va a ir cambiando la afinidad de la zona pelúcida. Lo hace impenetrable para otros espermatozoides, con lo cual evitamos la polispermia. O sea, aseguramos que solamente un núcleo de un espermatozoide se fusione con un núcleo de un ovocito. Acá yo les puse un video para que tengan en cuenta. Recuerden que es algo es in vitro, a ver si lo puedo hacer reproducir. Esperan un segundito. Bueno, no lo puedo reproducir. Bueno, no hay drama. Bueno, pueden buscarlo en YouTube, en diferentes videos, en el cual se puede ver, ahí podemos ver un ovocito secundario, en la zona pelúcida, y varios espermatozoides liberándolos. Ahí podemos ver 2 o 3 espermatozoides, pero después en el video había muchos espermatozoides atacando, teniendo la reacción acrosómica sobre la zona pelúcida. Bueno, una vez fusionadas las membranas plasmáticas del espermatozoide junto a la membrana plasmática del ovocito, se producen diferentes procesos. Uno, la activación de la meiosis que estaba arrestada en metafases del ovocito secundario. O sea, el ovocito secundario que tenía arrestado un núcleo en metafase 2, promueve la formación, termina la división meiótica del ovocito, generando un cuerpo polar. Teníamos un cuerpo polar primario que se había degradado, o puede también dividirse, pero generalmente se degradan. Y acá podemos observar esta división asincrónica de la citocinesis o división del citoplasma celular, y tiene una funcionalidad biológica. Las primeras capas de segmentación y diferenciación celular del cigoto va a requerir un gran citoplasma. Por eso hay una división desigual entre el cuerpo polar y el ovocito. Resguarda todo ese citoplasma, ese contenido proteico y glúcidos y de enzimas, para la alta actividad metabólica que tiene posterior a la fecundación. Acá podemos ver que solamente un espermatozoide ingresa. Una vez que ingresa, ese núcleo altamente condensado se va a distender. El núcleo femenino posterior a la finalización de la metafase 2 descondensó. Lo mismo ocurre con el núcleo masculino, forman que sería el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino, y se van a acercar, van a replicar su ADN, y van a empezar una serie de divisiones mitóticas. O sea, a partir de ahora, como cualquier célula somática, van a hacer divisiones celulares conservativas. O sea, van a conservar el número cromosómico de la especie humana, que son 26 cromosomas. A partir de ahí se fusionan los dos pronúcleos femeninos y masculinos, se van a condensar posterior a la replicación, se van a alinear en el plano ecuatorial y van a separarse para formar la primera división mitótica, la generación de dos blastómeras. Se llaman a las células hijas blastómeras, siempre incluido dentro de la zona pelúcida. Bueno, ¿cuáles son los principales resultados de la fecundación? Bueno, estimula la conclusión de la segunda división meiótica en el óvulo, o sea, estaba arrestado en metafase 2 y termina esa división meiótica. Restaura el cigoto en número diploide,
Acá observamos, teníamos el espermatozoide con 23 cromosomas, N igual 23, el ovocito secundario, N igual 23. Al formarse el cigoto se reconstituye el número cromosómico de la especie humana. El sexo del futuro embrión queda determinado por la mutación cromosómica del espermatozoide. Recordemos que sexualmente y cromosómicamente las mujeres son XX, o sea, sus gametas van a ser X, siempre X, se van a dividir las gametas en X, mientras que la constitución cromosómica del hombre es XY, con lo cual sus gametas van a ser o X o Y. Entonces en la unión del espermatozoide con el ovocito, el que determina el sexo va a ser el hombre. Bueno, se produce una mezcla de cromosomas maternos y paternos, hay una redistribución cromosómica única desde el punto de vista genérico que le da variabilidad a la especie. Esto es muy importante y ya lo explicaron bien los docentes Emiliana y Julia en el núcleo de genética, en el cual hay un proceso de generación de variabilidad. Tenemos por un lado el proceso de crossing over, el intercambio de segmentos cromosómicos, o sea, se están generando nueva variabilidad de los cromosomas en esa división meiótica. Después había una distribución al azar de los cromosomas paternos o maternos de acuerdo al polo en el cual se dirige. Posteriormente tenemos la combinación, en este proceso de fecundación, de la combinación de los cromosomas paternos con los cromosomas maternos, o sea, se genera una variabilidad. Y esto es importante a nivel evolutivo. Es importante que todas las especies generen un proceso de amplia variabilidad, que se va a poner a prueba en cada vez que cambie el ambiente. Por ejemplo, en nuestro proceso, para hacer un ejemplo muy básico, con esta nueva pandemia surgió un nuevo virus, algo que la especie humana no tenía contacto, y bueno, es importante que haya variabilidad genética para que los diferentes seres humanos actúen de diferente manera ante la infección viral. Si fuéramos homogéneos todos los seres humanos y conservaríamos las características génicas iguales entre los diferentes seres humanos, podría aparecer un nuevo evento evolutivo, por ejemplo, un nuevo virus que seamos sensibles y seamos todos afectados. Sin embargo, nosotros tenemos una gran variabilidad que nos permite como especie adaptarnos a estos cambios ambientales. Bueno, y también se produce un proceso de activación metabólica del cigoto. Teníamos que el cigoto estaba detenido en metafase 2, su metabolismo estaba totalmente arrestado. Es más, si el ovocito secundario es ovulado, no se produce el proceso de fecundación, tiene una vida media aproximadamente de 24 horas. O sea que un estímulo producto del proceso de fecundación estimula la activación metabólica y la sobrevida del cigoto. Y a partir de acá es el proceso importante debido a que se genera una célula que tiene todo el potencial genómico para constituir un nuevo ser humano. Esta nueva célula va a empezar a dividirse y como bien habíamos dicho antes, si tiene todas las condiciones propicias del ambiente, por ejemplo, un endometrio receptivo y las condiciones nutricionales y favorables para el desarrollo, se va a conformar un nuevo ser humano con el nacimiento. En este cuadro podemos ver un poco la relación de la edad y la fertilidad. Acá vemos las probabilidades de concepción, en edad y fertilidad óptima, gozando de buena salud. Siempre depende de las condiciones de salud. Y podemos ver esta alta tasa de embarazos de acuerdo a los meses de exposición sin
sin protección. Por ejemplo, podemos ver que una pareja en edad óptima de fertilidad y gozando de buena salud y sin protección, a los 3 meses de tener relaciones sexuales sin cuidarse, el 57% tiene un embarazo, y si aumentamos el tiempo, las probabilidades del embarazo aumentan notariamente. También vemos una relación de la disminución de la reserva ovárica con la edad. Recordemos que la reserva ovárica de los folículos estaba predicho desde previo al nacimiento. Habíamos dicho que se formaban 7 millones de folículos primordiales y posteriormente ovogonios, y posteriormente con el desarrollo se iban involucionando. A partir de la pubertad habíamos dicho que teníamos 40.000 folículos y empezaba a madurar uno por mes. Como podemos observar, tenemos en el eje de la Y, tenemos la probabilidad de embarazo mensual, en el eje de las X, la edad de la mujer. Y podemos observar una curva descendente, o sea, a mayor edad de la mujer, hay una menor probabilidad de concepción. O sea, se produce una disminución de la reserva ovárica de la edad. Una tasa de embarazo máximo por ciclo del 25%. No solamente la reserva de folículos disminuye a través de la edad, sino que las probabilidades de daños genómicos aumentan, con lo cual la probabilidad de mutaciones, defectos, anomalías en el desarrollo aumentan con la mujer con la edad. Recordemos que los folículos primarios están detenidos en una profase 1, no se sabe si es la mejor etapa de tensión en esta profase 1, en diploteno, en la subfase diploteno, en la cual está el cromosoma parcialmente no compactado, está bastante relajado, entonces está bastante accesible al daño génico por diferentes compuestos químicos, radiación, la vejez normal de una mujer. Recordemos que es la misma célula en la cual un ovocito puede ser desarrollado a los 14 años que 40 años posterior, ¿no? O sea, el daño celular puede ser implicancia en esta disminución de la reserva y también en el aumento de problemas en la formación del cigoto. Vamos al siguiente paso, que es posterior a la formación del cigoto, cómo se producen los eventos de división celular, o series de divisiones mitóticas, las primeras series de divisiones mitóticas en las cuales están implicados el cigoto. Y acá podemos ver un cigoto, aproximadamente 8 células, en el cual estas células son totipotentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen el potencial de generar todo el ser humano. Posteriormente a las divisiones vamos a ir viendo que se van a ir diferenciando, a medida que se van diferenciando los tipos celulares, van perdiendo todo ese potencial. Pero cada una de estas células en esta etapa tiene el potencial de diferenciarse en cualquier tipo celular. Acá podemos ver el gráfico del inicio, en donde ya vimos previamente los procesos de fecundación, y vamos a estudiar ahora los procesos de segmentación, mientras este cigoto va moviéndose hacia el útero, hacia la implantación en el cuerpo del útero. Se va moviendo a través de estos movimientos ciliares del epitelio de las trompas falopes. Bueno, ¿qué es la segmentación? Bueno, habíamos definido como una serie de divisiones mitóticas que ocurren luego del óvulo que es fecundado. Acá podemos observar el primer día, la primera división mitótica. Ese cigoto, una activación metabólica, los cromosomas tanto del ovocito secundario como del espermatozoide se distinguieron, se replicaron, juntaron en el plano ecuatorial y se dividieron, formando 2 blastómeras.
base de 2 células. Vemos acá la composición de la zona pelúcida. Por eso es importante esta división, esta citocinesis de la ovogénesis femenina, que sea desigual, que forme un cuerpo polar de una célula, porque tiene que soportar estas series de divisiones que van a ir reduciendo el tamaño celular. Y acá podemos observar un cuerpo polar, que posteriormente va a degenerar. Después, estas dos blastómeras tienen al día 2 tienen su segunda división mitótica, van a formar 4 células. Esto de mamíferos es asincrónico. Hay, por ejemplo, estas 2 células se va a dividir una en el eje longitudinal, otra transversal, y van a tener diferentes tiempos de división, por más que son consecutivas y son seguidas, pero se van a ir viendo periodos en donde tenemos número de células impares. El día 2,5, por ejemplo, acá es lo que le decía, es una representación de un embrión de 9 células impares porque si están en ese proceso de división, tenemos la formación de estas células. Todas las células se van a ir a empezar a dividirse. Y en este estadio de 8 células aproximadamente empieza un fenómeno que se llama compactación. Acá podemos ver unas células que están en un periodo de 8 células, 9 células aproximadamente, y se produce un proceso de compactación. Se pierden los límites celulares, ya no se pueden identificar el número de células. ¿Qué pasa acá? Acá pasa una interacción fuerte entre las membranas citoplasmáticas de las diferentes células. Hay conexiones de caderinas, hay uniones tipo oclusivas, uniones tipo gap, están totalmente conectadas, pasan mediadores, ahora están pasando mediadores para realizar las divisiones mitóticas, están totalmente comunicadas, pero la interacción de las membranas celulares es tan fuerte que no se pueden ver los límites celulares. Este proceso se lo llama compactación. Y al día 3, cuando ya tenemos un periodo de división mitótica que tenemos 16 células, ya llamamos al embrión mórula. Morita la llamamos. Al día 4 ya se siguen continuando las divisiones mitóticas y ya podemos obtener un embrión de 56 células llamada blastocisto. Y acá se produce el primer evento de diferenciación celular, que habíamos dicho que eran pluripotentes las blastómeras. Bueno, acá ya tenemos células que van a ser pluripotentes, van a estar reducidos en la capacidad de formación. Va a haber la formación, primero hay una incorporación del líquido intersticial a una cavidad que se llama el blastocele, va a ir aumentando ese espacio intercelular, va a ir aumentando ese líquido, va a formar lo que es el blastocele. Se van a diferenciar 2 tipos celulares. Un tipo celular que vamos a llamar embrioblasto o masa celular interna, va a ser lo que va a desarrollar el futuro embrión celular. También va a diferenciar el endodermo del saco vitelino, también membranas como el lamnios, pero principalmente va a desarrollar los tejidos del embrión. Y una célula externa, células externas, masa celular externa, que la vamos a llamar trofoblasto. Y acá ya decimos que empieza a tener una dirección la diferenciación celular, porque el embrioblasto va a generar los tejidos del embrión, mientras que el trofoblasto va a diferenciar lo que sería la futura placenta. La parte coriónica, la placenta es
es un órgano que está compuesto por tejidos maternos y embrionarios, que vamos a estudiar mucho más adelante, pero bueno, la parte coriónica, la parte embrionaria, está conformada por estas células, la masa celular externa. Ya estas células de la masa celular externa, por este proceso de diferenciación, no pueden posteriormente diferenciarse en el futuro embrión, al igual que la masa celular interna, no pueden transformarse en la futura placenta, ya están direccionadas. Y al día 5 va creciendo el blastocisto y se puede ver el blastocelo en una cavidad mucho mayor y con mucho más nitidez el embrioblasto o futuro embrión de la masa celular externa, el trofoblasto. Al día 5 se produce la eclosión del blastocito de la zona pelúcida. Antiguamente estábamos viendo siempre la zona pelúcida. Se producían estas divisiones mitóticas dentro de la zona pelúcida. Al día 6 se produce la eclosión. Acá podemos ver la zona pelúcida, el sitio de escape, la salida del blastocito. Y esto es importante que se produzca en este momento porque el embrión ya está en etapa de blastocito, ya por los mecanismos de migración y transporte del embrión a través de la trompa uterina, está en la región cercana al útero. Entonces, las proteínas que expresa el trofoblasto para interacción con el endometrio uterino quedan expuestas en este momento. Si nosotros se elimina anteriormente la zona pelúcida, el embrión en otras etapas de diferenciación puede interactuar en diferentes regiones, y esto es lo que daría caso de lo que serían tipos de embarazos ectópicos. Por ejemplo, los más comunes, el embarazo ísmico o ampular, donde genera una anidación del embrión en estas regiones que no son las favorables para el desarrollo normal del futuro ser humano. Bueno, acá también tenía un video que no lo puedo mostrar. Lo que acá mostraba era la formación de los pronúcleos masculinos y femeninos, la fusión, la activación celular, posterior a la activación celular, la formación de las blastómeras, las subsiguientes divisiones mitóticas, como se podían observar, hasta la formación del blastocisto. Lo que vimos en esas diagramas y fotografías estaba resumido en este video. Por supuesto, también lo pueden buscar en YouTube, lo saqué de YouTube. Buscan observar en tiempo real, abajo estaba puesto el tiempo el fase temporal de cómo se ocurrían estos procesos. Bueno, resumiendo la primera semana post-fecundación, porque ya estamos al día 6 aproximadamente, se produce la ovulación, sale el ovocito secundario, está atrapado por estas fimbrias que se mueven barriendo el ovario, que tiene prostaglandinas, activa a las trompas uterinas, al barrido y a la incorporación del ovocito secundario, y en la región ampular se produce la fecundación, se produce la activación de la segunda división meiótica, la finalización de la segunda división meiótica del ovocito, la activación celular, todo lo que observamos, la formación de blastómeras, la división, la formación de la mórula, finalmente la formación del ovocito. Teníamos una cavidad con líquido que llamamos blastocele, futuro saco vitelino, teníamos la masa celular interna, que iba a formar el embrioblasto, el futuro embrión,
y la masa celular externa va a formar el trofoblasto, que va a ser parte de la futura placenta. Y va a secretar una hormona que ya vamos a ir viendo cuáles son los cambios que se producen en la mujer embarazada. Bueno, ahí podemos ver este proceso de implantación, donde tenemos un embrioblasto implantándose en el endometrio uterino. Bueno, repasemos un poco el ciclo femenino si no hay fecundación. Acá teníamos la producción, acá tenemos diferentes hileras, acá tenemos la secreción a nivel de la hipófisis de hormonas peptídicas que van a ser estimuladas por una inducción pulsátil del hipotálamo a través de la hormona liberadora gonadotropinas. Tenemos producción de hormonas peptídicas de la hipófisis, desarrollo folicular, lúteo. Acá tenemos secreción de hormonas esteroides en el ovario. Acá tenemos el espesor del endometrio en el útero. Están ordenadas de esta manera porque los mismos procesos que se producen a nivel ovárico, hipoficiario, actúan en el endometrio. O sea, se correlacionan lo que vamos viendo en la inducción, para que tengan una idea, por más que esta positiva ya la conocen de la clase anterior. Cuando teníamos la fase de menstruación, la pérdida de estas capas del endometrio, solamente quedaba la basal. Se produce el reinicio del ciclo menstrual femenino con activación liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas que actúa en la adenohipófisis. La adenohipófisis va a ir aumentando la producción de FSH y LH. A través de este aumento va a inducirle el desarrollo folicular. Este desarrollo folicular también va a ir aumentando en las células foliculares, en la teca, la producción de andrógeno, testosterona, que va a ser degradado por la granulosa que tiene aromatasa en la producción de estrógenos, principalmente estradiol. Esta producción de estrógenos tiene una regulación negativa en niveles intermedios, en la secreción de las hormonas peptídicas por la adenohipófisis, pero posteriormente cuando aumenta, que también la inducción de estrógenos induce en el ovario la producción de más estrógenos. Al aumentar la inducción de más estrógenos, cambia esta regulación negativa en la adenohipófisis y la promueve. Entonces se producen dos liberaciones importantes al día 14 del ciclo de las hormonas de la adenohipófisis, tanto la LH como la FSH. La FSH es un tenor menor porque también el ovario liberaba inhibina que inhibía la FSH. A partir de ahí, de ese pico de LH, que son más o menos aproximadamente 12 horas previos a la ovulación, se produce la liberación de ovocitos secundarios. A nivel uterino tenemos, posterior a la menstruación, una fase proliferativa en el cual se va a reconstituir las diferentes capas del endometrio, va a ir aumentando, y esto está inducido por los niveles en aumento de los estrógenos producidos en el ovario. Posterior a la ovulación, la LH liberada por la adenohipófisis va a estimular la formación del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a inducir el aumento de estrógenos y progesterona. Acá podemos observar cómo aumentan los niveles de estrógenos, principalmente de progesterona, y esto va a inducir en el endometrio uterino la fase secretoria. Va a estar muy irrigado, va a estar las glándulas secretando mucho glucógeno, muchas mucinas,
todo preparándolo a la mujer para la recepción del embarazo. Posteriormente, este cuerpo lúteo, si no recibe embarazo, a los 9 días empieza a decaer la producción de gestágenos y estrógenos. Esto es lo que induce, mientras que estaban altos, se estaba inhibiendo la producción de las hormonas peptídicas por la adenohipófisis. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo al día 9 empieza a decaer en los niveles de estrógenos y progesterona, empieza a impactar en el endometrio generando un nuevo ciclo menstrual. Y el cuerpo lúteo empieza a degenerarse y formar el cuerpo alfa. Bueno, esto es lo que ocurría más o menos simplificado, está bien explicado en la clase anterior. Pueden ir a la clase anterior para que tener todos los conceptos más detallados, pero lo que pasa, esos son los cambios que ocurren en la mujer embarazada. Bueno, en la mujer embarazada se produce la ovulación, y posterior a la fecundación, alrededor de los 6 días, el embrión se implanta. Acá tenemos la implantación del embrión en el endometrio uterino. Está en esta fase secretoria. Está preparado para la recepción del embrión. Y el embrión empieza, el tejido del embrión, y esto que quede claro, empieza a producir la hormona gonadotropina coriónica humana. Se llama gonadotropina como similar a las hormonas de la adenohipófisis, que actúan sobre la gónada. Esta hormona embrionaria va a actuar sobre la gónada, pero la produce el corión, o sea, las células que van a formar la placenta. En esta etapa es el trofoblasto o el sincicio trofoblasto que vamos a ver más adelante. Induce la producción de esta hormona. ¿Cuáles van a ser los cambios que va a tener la mujer embarazada? Bueno, no se va a producir la caída grande de producción de progesterona y estrógeno, sino se va a mantener. Y la propia hormona gonadotrofina coriónica le va a inducir al cuerpo lúteo que se mantenga en la producción de estrógenos y progesterona. Y este cuerpo lúteo va a crecer, va a formar el cuerpo del embarazo, el cuerpo productor de estrógenos y embarazo, que va a tener hasta 1/3 del tamaño del ovario. Y hasta el 4.º mes va a producir grandes proporciones de estrógenos y progesterona. Posteriormente va a ir decayendo su producción y la va a ir reemplazando tejidos placentarios. Por supuesto, estos altos niveles de estrógenos y progesteronas, al igual que el ciclo en la mujer no embarazada, inhiben la adenohipófisis. No es necesario estimular la producción de nuevos folículos porque estamos en un proceso de embarazo. Entonces, van a inhibir durante todo el embarazo la producción de FSH y LH. Bueno, acá se da un proceso de lo que sería la implantación del embrión en el contacto que tiene el blastocito con el estroma uterino. Y para este fenómeno se lo relacionó mucho al proceso de extravasación leucocitaria que ocurre durante un proceso infeccioso. En ese proceso, para dar un ejemplo, para dar la relación, en ese proceso infeccioso se produce una dilatación vascular y las células, los leucocitos, los glóbulos blancos, los que llevan la defensa, empiezan a tener mayor contacto con el endotelio, empiezan a interaccionar. Al principio van a ser unas interacciones de cialomucinas y proteínas con hidratos de carbono, que esa interacción es lábil, es leve. Entonces, esta disminución del flujo sanguíneo y esa interacción lábil hace como que el leucocito vaya rodando. Hay interacción y se desprende. Entonces le da un fenómeno que se llama rolling. Y posteriormente, cerca del sitio infeccioso, aumenta la expresión de integrinas,
y con las lamininas y fibronectinas, esta interacción es mucho más extensa, se forma una adhesión estable que permite la diapéresis, el traspaso de los leucocitos que estaban circulando en sangre al sitio infeccioso para combatir la infección. En esta situación se plantea un ensayo, una teoría muy similar de cómo interactúa el embrioblasto con el endotelio uterino. A través de selectina, L-selectina con sus ligandos, y a través de integrinas, con laminina, fibronectina, se produce este primer paso de rolling del embrión hasta adquirir esta interacción estable para permitir invasión en el endometrio uterino. Esto se da aproximadamente al día 6 post-fecundación. Una vez que se empieza a invadir, acá podemos observar el estroma endometrial, está muy vascularizado, está lleno de vasos. Acá tenemos la estructura del embrión. Está introduciéndose en este estroma que está receptivo, está en la etapa secretoria. Acá tenemos glándulas uterinas muy desarrolladas. Y acá podemos observar donde el trofoblasto sufre una diferenciación en dos tipos celulares. El citotrofoblasto, que son células mononucleadas, se ve bien la delimitación celular, con alta actividad mitótica, aporta células, está constantemente dividiéndose, y en otra masa de células que vamos a llamar sincicio-trofoblasto. O sea, el trofoblasto se va a diferenciar en citotrofoblasto y en sincicio-trofoblasto. Este sincicio-trofoblasto no tiene divisiones citoplasmáticas, es multinucleada, no se puede diferenciar los límites celulares, y esto es totalmente invasivo. Y este tejido va a ir invadiendo y tratando de englobar los diferentes vasos sanguíneos para nutrirse en un principio de manera difusión simple, nutrirse por estos nutrientes y posteriormente ir desarrollando todo, la formación de la placenta y la formación de la barrera uteroplacentaria. Esto a partir de las células trofoblásticas, las células que ya estaban diferenciadas para formar la placenta. Nosotros habíamos hablado que también teníamos una masa celular interna, que iba a ser el futuro embrión, tiene una tasa de división, de diferenciación más pequeña. Al principio se empieza a diferenciar mucho lo que es el trofoblasto, el citotrofoblasto y el sincicio-trofoblasto, invadiendo el endometrio. Pero internamente, el embrioblasto se empieza a diferenciar en dos tipos celulares, uno más cúbico, el hipoblasto, y uno más cilíndrico en la región dorsal, que es el epiblasto. O sea, el embrión ya tiene la constitución de un eje dorsal ventral, o sea, dorsal va a tener célula del epiblasto, y ventral va a tener célula del hipoblasto. O sea, ya tenemos un proceso de diferenciación celular, que estas células del embrioblasto, de la masa celular interna, que al principio están todas mezcladas, empiezan a tomar una migración, una diferenciación, en lo que va a ser la parte dorsal del embrión y la parte ventral del embrión. También tenemos la cavidad del blastocisto, y dentro del epiblasto podemos ver que se está formando otra cavidad, que es la cavidad amniótica. Estas células del epiblasto que rodean a la cavidad amniótica van a ser llamados amnioblastos. Esto es una fotografía de un corte histológico tenido con hematoxilina y eosina, en donde se pueden ver los núcleos
en una tinción más violeta y el citoplasma en una tinción más rosa, y se puede observar lo que vimos representado en el gráfico anterior. Las células más cúbicas, el epiblasto, el hipoblasto, todo el tejido del citotrofoblasto, y el sincicio trofoblasto ya englobando todas las arterias uterinas, formando lagunas, que ya vamos a ir viendo. Acá tenemos el epitelio uterino, que en un principio va a formar un coágulo de fibrina y posteriormente se va a reconstituir el epitelio uterino. En ese proceso de implantación del embrión puede haber un pequeño sangrado, lo cual en las mujeres pueden ser confundidos por un proceso menstrual y hacer errores en el cálculo de la fecha de la última menstruación, este proceso de implantación de embrión, porque el endometrio uterino está muy irrigado, hay un proceso de edematoso muy importante, con lo cual puede haber un sangrado y hacer una confusión en el cálculo de la fecha de la última menstruación. Después vamos a ver un proceso del embrión de 9 días, en el cual se incluye más el embrión dentro del endometrio. Vemos mayor desarrollo del citotrofoblasto y del sincicio trofoblasto. Van formando estas lagunas. Acá podemos ver cómo el sincicio trofoblasto va en dirección de los vasos sanguíneos y va formando en los vasos sanguíneos, los sinusoides maternos, y va formando estas lagunas. Vamos a observar que este desarrollo es mucho mayor en el polo embrionario. En el polo del embrión, este desarrollo del citotrofoblasto y del sincicio trofoblasto es mucho mayor en el polo embrionario, el polo opuesto donde se encuentra el embrión. Acá vamos a obtener el epiblasto, que aumentó la capacidad de la cavidad amniótica, el amnioblastos. El hipoblasto va a generar una membrana exocelómica, va a formar el saco vitelino primitivo o cavidad exocelómica, va a rodear esta membrana a través de la célula del hipoblasto, van a contactar con el citotrofoblasto. Bien, ¿qué pasa en el embrión de 12 días? Bueno, hay un mayor desarrollo del citotrofoblasto y del sincicio trofoblasto, ya los sinusoides maternos están atrapados, se forman las lagunas, y a nivel del embrioblasto, que tiene un crecimiento mucho menor que el proceso de la parte trofoblástica, se va a empezar a formar un nuevo tejido, es un tejido conectivo, que es el mesodermo extraembrionario. Y acá lo pueden notar en un color rosa anaranjado. Podemos observar que este mesodermo extraembrionario tiene dos capas, una capa mesodermo extraembrionario esplácnico que va a rodear a la membrana de Heuser, la membrana que observamos acá, que se forma a partir del epiblasto, un mesodermo extraembrionario somático que va a estar en contacto con el citotrofoblasto. Y a partir de ahí se van a formar cavidades extraembrionarias. Esta es la cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Ya tenemos un nuevo mesodermo que posteriormente lo vamos a diferenciar de lo que es mesodermo embrionario propiamente dicho, pero acá vamos a ver que este mesodermo es, como la palabra lo dice, extraembrionario, no pertenece al embrión. Acá podemos ver ese saco vitelino primitivo, el mesodermo extraembrionario, esplácnico y somático, y acá podemos ver el hipoblasto, la membrana de Heuser.
epiblasto, y cómo este nuevo tejido ha aparecido en el desarrollo del embrión. Bueno, y finalmente, y ya esta es la última diapositiva de lo que sería la clase expositiva de hoy. Espero que no se le haya sido demasiado larga y aburrida. Acá podemos observar cómo termina el desarrollo del embrión en el día 3. Podemos observar que el citotrofoblasto continuó creciendo, mucho más desarrollado en el polo embrionario. Ya se pueden ver vellosidades primarias. Vamos a ver en el proceso de formación de la placenta diferentes tipos de vellosidades, pero las primarias tienen un núcleo, si hacemos un corte transversal, tienen un núcleo de citotrofoblasto rodeado de incisio-trofoblasto. Acá podemos ver vellosidades primarias, ver vellosidades que ya se están formando las secundarias, el mesodermo extraembrionario empieza a invadir esta vellosidad y ya tenemos una vellosidad secundaria. No se preocupen, todo esto lo vamos a ir viendo con más detalle en la clase de placentación. Tenemos el mesodermo extraembrionario, y el hipoblasto formó una nueva capa de células que proliferan dentro del saco primitivo, saco vitelino primitivo, formando el saco vitelino secundario o definitivo, mucho más pequeño que el saco vitelino primitivo. Y estas cavidades exocelómicas empiezan a fusionar y a agrandar, formando la cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica. También se puede ver que durante la formación se forman estos quistes exocelómicos, que son desprendimientos de esas cavidades exocelómicas. El mesodermo extraembrionario rodea todo el citotrofoblasto, rodea todo el embrión y conecta el embrión a la cavidad coriónica a través del pedículo de fijación. Este pedículo de fijación, compuesto por mesodermo embrionario, posteriormente al desarrollo de los vasos, posteriormente a la envoltura de la membrana amniótica, va a formar el cordón umbilical. O sea, acá ya podemos observar un embrión bicelular en el cual tenemos el epiblasto y el hipoblasto. Bueno, acá hay resúmenes de lo que ya estuvimos hablando, que pueden verlo con más detalles. Tenemos otra, me he olvidado que también teníamos otra parte. Estos resúmenes lo pueden ir viendo y analizando en el PowerPoint de la clase. No incluye ningún contenido nuevo. Lo que sí vamos a ver ahora es la correlación clínica embriológica en el desarrollo. Hay que diferenciar dos estadios. Lo que sería la edad gestacional, que es lo que utilizan los obstetras para medir la edad del embarazo, toma como fecha inicial la fecha de la última menstruación. Y nosotros tenemos un ciclo sexual femenino de 28 días, se produce la ovulación al día 14, la fecundación a partir del día 14, a partir del día 14. Entonces, hay una diferencia de 2 semanas entre lo que nosotros estudiamos en FSH o en embriología y la edad embrionaria. Nosotros vamos a ir estudiando los diferentes estadios del embrión post-fecundación. Por ejemplo, implantación es al día 6 post-fecundación. El desarrollo del mesodermo extraembrionario es al día 12 post-fecundación. Tenemos esa diferencia entre lo que nosotros estudiamos en la materia, edad embrionaria, es al momento de la fecundación, lo que llaman los obstetras la edad gestacional, la determina la fecha de la última menstruación. Entonces, dice, la tercera semana embrionaria coincide
la semana siguiente a la falta de la primera menstruación, es decir, 5 semanas después de la FUM. O sea, cuando una mujer recién se está enterando que está embarazada porque no le vino la menstruación, semana 3, el desarrollo embrionario tiene 3 semanas. Recordemos que en esta clase llegamos hasta el desarrollo de la segunda semana. En el desarrollo de la tercera semana hay grandes procesos embriológicos que ocurren, muy importantes, que la mujer no está enterada que está embarazada, recién se da cuenta que al día 28 o a 2 semanas no tuvo la menstruación y a la semana tiene un retraso de una semana. Entonces hay una diferencia en cómo llaman los obstetras la edad gestacional a cómo nosotros lo estudiamos en la materia. Pues el día en que tiene lugar la fecundación es el punto de referencia más preciso para estimar la edad, es lo que habíamos hablado recientemente. Se calcula a partir de la fecha estimada de la ovulación debido a que el ovocito suele ser fecundado antes de transcurridas las 12 horas de ovulación. Bueno, el concepto más importante es esto, los obstetras tienen como edad gestacional la fecha de la última menstruación, con lo cual el desarrollo embrionario fetal consiste en 40 semanas teniendo en cuenta la fecha de la última menstruación, y la edad embriológica son 2 semanas menos, de acuerdo a que se toma la edad de la fertilización. Bueno, teníamos una actividad que era compartir estos gestogramas que me indica, poniendo la fecha de la última menstruación, me indica cuál sería la fecha probable de parto. Ustedes posteriormente, cuando reincorporemos la clase, van a poder utilizarlo, poder verlos y poder calcular más o menos la fecha probable de parto. Pero bueno, se utilizan diferentes metodologías para calcular la fecha probable de parto, diferentes métodos. El que más frecuentemente se utiliza es la regla de Nagel, que cuenta lo que es el primer día, la fecha última de la regla o fecha última de la menstruación. De ese día, del primer día de la fecha de la última regla, se le suman 7 días, se le restan 3 meses. Ahí tendríamos el cálculo de la fecha probable de parto. Entonces, en la entrevista con su futura paciente, le recuerdan cuál es la fecha de la última menstruación para ver si tiene, una vez confirmada por un método certero que está embarazada, se calcula la fecha de la última menstruación, se le suman 7 días y se le restan 3 meses. ¿Cómo es el diagnóstico del embarazo? Bueno, esto es más como gatillador a las actividades que vienen a continuación. El diagnóstico del embarazo va a tener diferentes signos, y esos signos van a ser algunos inespecíficos, otros van a ser cambios a nivel genitales internos y externos en la mujer. Entonces, vamos a tener el diagnóstico del embarazo, va a tener diferentes análisis, van a ser signos de presunción, signos de probabilidad porque no se confirma la presencia del embrión, sino hay cambios, modificaciones a nivel de genitales externos e internos que pueden indicar que la mujer está embarazada, signos de certeza. Sí me confirman que la mujer está embarazada. Entonces, bueno, solamente les presento las actividades. Una de las actividades intrasáulicas era ver un poquito estas diferentes imágenes y que ustedes traten de ver cuáles son signos de probabilidad, de certeza, traten de ver los cambios y analizar estas imágenes y tratar de ver
están involucrados en estas imágenes. Acá tenemos un análisis de orina, es lo que me detecta ese análisis de orina, no lo pudimos ver, pero bueno, ese análisis de orina me va a detectar esa hormona, no sé si recuerdan, cuando se está implantando el embrión, es específica del embrión, la hormona gonadotropina coriónica. Bueno, ustedes tienen que ver cuáles de estos son inespecíficos, que cambian los órganos sexuales internos y externos de la mujer, y cuáles son métodos diagnósticos certeros. Después tienen una actividad 2 en la cual se estudia un poco los procesos necesarios para el proceso de fertilización. Espero que lo puedan responder con la lectura y con la visión del video. Después tienen otra actividad que es un poco el proceso de fecundación, también el proceso de segmentación, división por mitosis, ordenarlos, etc. Finalmente, en la última actividad áulica, había un cuestionario a través de la lectura del artículo de Brioso. Ahí pueden analizar un poco cómo actúan la hormona gonadotropina coriónica, cómo se estudia, cuáles son los tests, etc. Bueno, chicos, lo despido, espero que no les haya sido demasiado largo, que puedan aprovechar la clase, y ya saben, cualquier consulta pueden escribir a sus docentes de las comisiones o me pueden escribir a mí. Bueno, un abrazo a todos, hasta luego.